Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Mi nombre es José Palomino Murga y una vez más estamos aquí, ya en una tercera parte acerca del Día de la Reconciliación, que este tema lo inició nuestro hermano Amadeo Broncano, y que vamos a proseguir, hermanos, acerca de la explicación que le da el maestro al doctor Ocio acerca de este día, en la cual toma varios puntos, el cual habla acerca del Hijo del Hombre, que es la carne, que tiene que volver nuevamente a predicar. Nuevamente tenía que volver, pero ¿acaso vendrá la carne de Jesús, que subió al cielo, que fue llevado por el Espíritu Santo al cielo, para que sea glorificado? Y ahí permanece, y el maestro en otro audio dice, ahí permanece para siempre y jamás. Ese es el contrato de Dios para con Cristo. Gracias al Señor. Entonces, ahora sí, vamos a aclarar el pacto confirmado, en qué consiste el pacto. Hasta aquí hemos aclarado que en la segunda venida tenía que venir, así como los apóstoles habían visto subir arriba en carne. No es que Jesús resucitó en carne, ¿no es cierto? Ya. Y luego se fue al cielo en carne. Por eso dijo los ángeles, así como estáis mirando ir en carne, así volverás en la segunda venida. Eso es lo que está aclarando. Y hasta aquí estamos aclarando que tenía que cumplirse en carne, tenía que volver. Muy bien. Entonces, ahora sí podemos aclarar lo que dice Gálatas 3:17, donde dice pacto confirmado. Entonces el Espíritu Santo ahora ha tomado la carne humana. Ahora esa carne es el Hijo del Hombre. Entonces esa carne es el Cristo. Entonces con esa carne se ha ido al cielo el Espíritu Santo. Entonces pacto confirmado para siempre jamás. El que el Espíritu Santo tomó la carne y se fue encarnado arriba. Ahora el Hijo de Dios es encarnado en el cielo. Entonces ahí permanece el pacto para siempre y jamás. Después tenía que volver, dice. Por eso dice, Él mismo tiene que volver. ¿Quién hablaba a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu Santo. ¿Quién predicaba? El Espíritu Santo. ¿Quién tenía que volver? El Espíritu Santo. Sabemos bien que Cristo es carne. Ahora muchos hermanos religiosos dicen que Cristo descendió del cielo. La carne no descendió del cielo los demás. Están equivocados. La Escritura no dice eso. Él se descendió del cielo, así como ustedes esta mañana me están escuchando. Donde dice su unidad habrá unificación. Los celestiales y la carne. Entonces el celestial, el Espíritu Santo, tenía que descender para identificar a la gente. Entonces Él tenía que bajar. El Espíritu Santo tenía que volver. Y de ahí está ya lo que les acabo de leer, los extractos de audio, cuando el maestro dice acerca del Hijo del Hombre. Cuando viene el Espíritu Santo, cría el cuerpo del maestro, trae el espíritu del Ezequiel antiguo, lo pone en esa carne, y el Espíritu Santo se aloja en el corazón, y de ahí se reparte el Espíritu Santo a todos los que creen en el enviado y en la doctrina que trae, o que trajo, perdón. Así es, hermanos. Por eso dice, tenía que volver él mismo a predicar. ¿Qué más nos dice, hermanos? Dice el maestro al doctor Ocio. Vamos a seguir leyendo esta parte. Dice, entonces para esta generación hay dos libros, el libro de la vida y el libro de la muerte. Entre todo lo que están reconciliados, digamos, Dios a la generación de este siglo, está en la relación de este libro de la vida, o sea, a esta generación. O sea, Jesús muere, derrama su sangre por todo el mundo, para todos, no solo para su pueblo. El maestro lo está diciendo. Entonces dice, están en la relación de este libro de vida.
todos los que están escritos en el libro de la vida tienen oportunidad para salvación. Y esto lo vamos a corroborar en el siguiente audio. Entonces, y él mismo tenía que volver para predicar, para sacar a toda la gente. Pero sí, por eso yo decía, el libro de la vida es un libro, solamente escrito puro nombre, nomás. Y ese libro, en ese libro, todos los que están escritos en el libro de la vida tienen derecho a la liberación. Esos son toda la gente espíritu que están escritos. Y todos los que están escritos en el libro de la vida tienen que arrepentirse. ¿Acaso porque ahora ustedes también se arrepienten? Saben que en ese mismo está difícil para que piensen que en ese mismo están congregados aquí, sino que ya está pronosticado desde aquel día. Tienen que convertirse. Todos los cristianos en el libro de la vida tienen que convertirse. Vuelvo a repetir. Entonces, como dijo claramente, que ellos tienen derecho a la liberación, muy bien, a la salvación. Y ahora por estar agregándose, dice nuestro maestro, escuchen. Entonces, y él mismo tenía que volver para predicar, para juntar a todas las gentes. Pero sí, por eso Dios ya, el libro de la vida es un libro, solamente escrito puro nombres nomás. Y ese libro, todos los que están escritos en el libro de la vida, tienen derecho a la liberación. Que nosotros por nuestra propia cuenta no nos arrepentimos a nuestra propia voluntad, sino que ya está, como se dice, pronosticado que nosotros tenemos que arrepentirnos, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. No es por nuestra propia voluntad, sino que ya está profetizado, que tal nombre, todos están ahí escritos en el libro de la vida. Ellos tienen que volver al llegar a su pueblo, arrepentirse y anualmente, como se dice, obedecer esta ley, este mandato. ¿Qué más nos dice en este libro del doctor Ocio? Cuando habla con el maestro dice, tenía que venir segunda venida de Cristo para que se cumpla con la ley. Y luego, como la ley dice, entonces ya está bien reconciliado, pero de todas maneras el hombre se encuentra en el pecado. Entonces, de una vez que se arrepiente en la generación, entonces anualmente tenía que procederse la reconciliación. Es decir, cada 10 de octubre los israelitas celebran la reconciliación, la fiesta de la reconciliación. Entonces, hermanos, el hombre tenía acceso a la reconciliación con Dios por el sacrificio de la redención, cual cordero para rescatar el pecado de la humanidad, siempre y cuando crea y se arrepienta y ser sellado con el Espíritu Santo, como dice en Efesios 1:13. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino para reconciliar, para pagar el pecado del hombre. Entonces nosotros tenemos que seguir cumpliendo los mandatos de nuestro Dios, que por ejemplo esta fiesta de la reconciliación. Dice en Efesios 1:7, vamos a hablar acerca de la reconciliación. Dice, en el cual tenemos redención por su sangre, es decir, por la paga del pecado. La remisión de pecados por las riquezas de su gracia. ¿Qué dice en 2 de Corintios 5, 18, 19? Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Escuchen. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso dice en 2 Corintios 5:20. ¿Qué dice ahora en Romanos 5, versículos 10 y 11? Dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Hemos recibido la reconciliación. Y eso se está dando en esta generación. La fiesta de la reconciliación era para esta generación. Porque nuestro Señor Jesucristo, hasta que llegó, pagó el pecado del hombre. Imagínense de ahí en adelante, con la desaparición de la ley, con la llegada del Hijo del Hombre y recién restauración del pueblo de Dios y todos los ritos para alabar a Dios. Imagínense todo ese tiempo. Tenía que haber y tiene que haber y tendrá que haber hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Tiene que seguir esta fiesta de la reconciliación para que Dios nos perdone de los pecados anuales que tengamos. Nuestro Señor Jesucristo vino a reconciliar a Dios con la humanidad, no con su pueblo, con la humanidad. El maestro también lo dice así, con los impíos. Y era para esta generación, hermanos, para que nosotros vayamos y hagamos, respetemos, obedezcamos esta fecha de la reconciliación. Lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo es reconciliarnos, porque Dios, cuando pecó nuestros primeros padres Adán y Eva, Dios dio la espalda a la humanidad y los sentenció a muerte a todos. Pero con la llegada de nuestro Señor Jesucristo llegó la reconciliación de Dios para con todos. Entonces nosotros, ya depende de nosotros, que nosotros tenemos que, obedeciendo la ley, seguir un camino recto. Bien, vamos a seguir analizando lo que es acerca del maestro que le explicó, doctor Juan Ocio, explicaba acerca de estas fiestas. Entonces dice, vamos a leer, dice, el maestro decía, dice, la ley ya está preparado. De todas maneras, el hombre tenía que pecar. Porque una pregunta hace en el Antiguo Testamento, dice, ¿qué santo no podía pecar durante el año? Y eso está en el libro de Eclesiastés, si no me equivoco. Y dice, el más santo podría pecar. Eso es muy cierto. Por eso, por más fuerte que sea, siempre, durante el año, ha pecado siempre. Y para eso la ley lo preparó, dice. Dios preparó para la ley. ¿Para qué? Para descargar el pecado del hombre anualmente. Escuchen, con la reconciliación. Por eso, cumpliendo aquella ley, el hombre se va descargando del pecado hasta quedar limpio. Entonces, de esta manera tenía que librarse toda la humanidad siempre y cuando se sometan a esa ley, es decir, a la bendita ley de Dios. Escuchan, hermanos. Si nosotros no obedecemos la ley, si nosotros faltamos a la ley, ¿qué significa eso? Primera de San Juan 3:4, que nosotros, transgrediendo la ley, estamos volviéndonos pecadores. Y dígame, ¿pecadores tienen salvación? No la tienen. Entonces, más claro que el agua, hermanos, dice el maestro, siempre y cuando se sometan a esta ley. Entonces dice, en este punto aclaramos que para que Dios borre nuestros pecados es necesario el arrepentimiento del hombre. Si nuestros pecados fueran como la arena del mar, los hará como la lana blanca. Y esto sucede en el momento que recibimos la inspiración, es decir, cuando creemos, según Efesios 1:13, creemos en la ley y en su enviado, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Por eso dice, cuando recibamos la inspiración, ¿inspiración de quién? Del Espíritu Santo, hermanos. Digamos, arrepentimiento para qué es. Arrepentimiento es para, está bien, como dice la Escritura, nosotros somos mundanos pecadores, tal vez pecado tenemos más que la arena de la mar, pero sí Dios prometió perdonar y luego entonces nuestros pecados serán borrados, olvidados, nos hará como lana blanca, como la nieve, ¿ves? Pero ¿cómo? Eso es lo que ha pasado con nosotros cuando primera vez hemos creído. Y luego eso mismo dice en Efesios capítulo 1, verso 13. Nosotros, toda la gente, no solamente nosotros, toda la gente a nivel mundial esperan a Cristo. Entonces, y luego todos esos esperan, a ver, pase la lectura. Libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 13, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando hay muchos que han venido por curiosos, a curiosidad, bueno, de repente escuchan, fueron, creyeron y fueron sellados, como dicen, recibieron el Espíritu Santo. Entonces, en ese momento que han creído, fueron sellados, porque recibieron la inspiración del Espíritu Santo. ¿Es así? ¿Claro? Entonces, Dios perdonó, ha hecho ya el pecado al más pecador, lo ha convertido como la nieve, como la lana, blanquecido de sus pecados. Ya no hay. Entonces, ahí recién, hermanos, Dios, si nosotros obedecemos, creemos, estaremos en el hilo de la vida. Pero eso tampoco quiere decir que nosotros lo hemos hecho voluntariamente, no, sino que ya todo está escrito. Entonces, en este punto, Dios está aclarando que Dios borra todos nuestros pecados y siempre y cuando el hombre se arrepienta, pero de corazón. Desde luego, el maestro dice, somos carne y vamos a pecar, pero que sean pecados livianos. Cada año Dios perdona los pecados leves, no perdona los pecados graves. Eso ténganlo por seguro, por eso vamos a escuchar al maestro acerca de ello en este siguiente audio. Adelante con el audio. Ha hecho ya el pecado al más pecador, lo ha convertido como la nieve, como la lana, blanquecido de sus pecados. Ya no hay. Pero ¿qué tal? Si en ese momento reconocieran esa bondad de Dios que nos hace así, y permanecerían en esa limpieza, entonces no tendrían pecado. Pero ahora, pecamos, muy bien, pero también dice la Escritura, también no hay continente, a pesar que dice 1 año, 2 años, ¿quién no pecaría, dice, durante 1 año? Es cierto. Pero no debe haber pecado ya demasiado más allá, grande. Pecado que haya sus leves, entonces, eso también dice, para eso la ley ha preparado, para que nosotros cumplamos, y luego, para que se borren anualmente los pecados que cometimos. Eso ya serían faltas que cometimos. Entonces, pecado, y ahí cuando cometen pecado grande, como adulterio y como fornicación. Una vez nuestro maestro nos comentó, y hay audio que dice, así el hombre haya tenido 50 o 100 mujeres y se arrepiente, conociendo la ley, Dios perdona. Pero conociendo la ley te pones 1, 2 o 3 mujeres, ya no hay perdón, hermanos, ya no hay. Eso ténganlo por seguro, ya no hay. Pecados leves, sí perdona Dios cada año. Pecados graves, hermano o hermana, que usted practica, es por demás que vaya a la fiesta de la reconciliación. Adulterio y fornicación, Dios no perdona. Entiéndanlo, hermano, entiéndanlo, hermana. Dios no perdona anualmente el adulterio y la fornicación. Y en un audio el maestro nos dice: enseguida, pero si no dentro de la religión comete errores y comete jóvenes, ¿por qué no se refiere fornicación? Fornicación es igual que un adulterio. Adulterio es el que casado ya perdió la vida. Ahora, si una soltera comete hombre casado, adulterio, perdió la vida. Y adherido con una mujer casada y con como joven, adulterio, ya no hay el mismo. Ahora, si los jóvenes, vengo a repetir, cometen errores, aquella autorización, muerte, ya no hay perdón. Así lloren toda la noche, toda la madrugada pidiendo perdón, Dios ya no perdona. Adulterio y fornicación, entre casados que busquen otra mujer o otro hombre, entre solteros que tengan contacto físico o sexual, como se le puede decir, sin casarse, que es fornicación,
Todo eso Dios no perdona, hermano y hermana. Y he escuchado un rumor por ahí que dicen que el misionero puede perdonar esos pecados. Dios no perdona, y como un hombre carnal que parece que no tuviera la inspiración de Dios, ¿cómo puede hablar así? Dios no perdona adulterio ni fornicación. Y justamente de eso también el maestro hablaba en su época. Decía acerca de los adúlteros y fornicarios, y hablaba al pueblo y decía: ¿y aquí cuántos adúlteros y fornicarios hay? Eso es lo que hay que entender. Pero no pueden cometer adulterio, fornicación, cualquier errores graves. Eso ya no ganarán la vida. Ahorita mismo estoy mirando adúlteros. ¿Cuántos estarán? Con su túnica todavía pasan por inocentes. ¿Cuántos? Y vestidos de santo todavía, decía el maestro. Pero esos pecados no perdona, hermano y hermana. No perdona, pero pecado leve sí. Pecados que no sean adulterio y fornicación y no matar también, eso sí perdona a Dios, pero los otros no. ¿Qué más nos explica nuestro maestro? Ha habido liberados, eso formará a la mano derecha y luego los malos a la izquierda. Porque dicen que todos los gente que no creen en Dios son gente mala. Y luego, entre los israelitas que han cometido errores graves, van a pasar a ser malos también, a la izquierda. Dice: haya habido liberados, eso formará a la mano derecha. Y luego a la mano izquierda, porque dice que toda la gente que no cree en Dios son gente mala. Y luego, entre los israelitas que han cometido errores graves, van a pasar a los malos, dice, van a pasar malos también a la izquierda, dice. Los israelitas que cometen adulterio, fornicación, van a la izquierda. Las ovejas a la derecha, es decir, los obedientes, y los cabritos, es decir, los desobedientes, los rebeldes, a la izquierda. Si un israelita cometió falta grave, pecado grave, como les acabo de comentar, acerca de la fornicación y adulterio, ellos en el día del juzgamiento, en el tribunal de Cristo, pasan a la mano izquierda con los malos. Bueno, hermanos, ya hemos escuchado las faltas que son perdonadas cada año en el día de la reconciliación. Y muchos hermanos que han caído en adulterio y fornicación piensan que ese pecado es perdonado. Pues es un grave error, hermanos, que crean eso. Por ello siempre toda enseñanza, hermanos, corroboramos nosotros con la voz del maestro. Porque nosotros, a nuestra opinión, nosotros no podemos hablar por hablar. No te vamos a decir ni engañar y decir: no, ven, has cometido adulterio, ven, te perdono. No, no hay perdón. Dios no perdona, mucho menos el hombre. El hombre es carne, somos carne de pecado. Y el maestro dice: ¿y cuántos fornicarios y adúlteros hay acá y vestidos de santos? A ellos, hermanos, a estos hermanos que cometen esas faltas, se les aparece el espíritu de error, sometiéndolo a que prediquen un nombre falso, un nombre blasfemo. Hablan contra el nombre de Jehová y contra el nombre de nuestro Señor Jesucristo y comienzan a mencionar otros nombres y blasfeman. ¿Por qué? Porque el espíritu de error se le aloja en la lengua y en el corazón de estos hermanos. Y estos se someten a la idolatría. Idolatría que hay en el pueblo de Dios, en el pueblo israelita. Que levantan un hombre y lo hacen Dios. Carne. Por eso el maestro decía una vez: Dios puede morir, porque si muere es porque no es Dios, porque Dios no muere, Dios es espíritu. La carne morimos, la carne nos envejecemos y morimos, pero Dios no puede ser carne, y esto lo van a matar. Así es, hermanos. Entonces no podemos estar en estas faltas graves, que es el adulterio y la fornicación, porque no hay perdón. Así que, hermanos, conmigo será hasta la próxima oportunidad, pero hay más material acerca de ello y más aclaraciones con los audios del maestro. Y conmigo será hasta la próxima oportunidad, Dios mediante, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en vuestros corazones, amados hermanos y hermanas israelitas. Amén.
Amén.